Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos contentos por una oportunidad más que pues, el Señor nos permite pues, estar delante de su presencia para poder darle glorificarle, poder hablar de la grandeza, de las maravillas, aleluya, de lo que Dios ha hecho, pues seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Pues saludos tanto cerca como hasta la distancia. Pues, sí, pues, tenemos otro en vivo, un tema bien interesante, pues que es enfrentando lo que es pues la duda, aleluya, que muchas veces pues que así estamos fuertes dentro de lo que es el evangelio, muchas veces puede llegar hacia nuestra vida, aleluya. Vamos a ver, a desglosar en sí, aleluya, lo que es la duda, aleluya, y cómo muchos hombres pues de la Biblia, aleluya, les llegó, pero la pudieron, aleluya, pudieron enfrentarla y pudieron desafiarla y pudieron tener éxito sobre lo que es la duda. Romanos capítulo 8, versículo 28 hacia el 30, y la palabra del Señor pues la leemos orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a estar considerando estos versículos del libro de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Glorifícate, Señor, aleluya. Mira la necesidad, Señor, aleluya, no importando la distancia, Señor, que pueda llegar a ser, Señor, al corazón, a la mente, una obra transformadora pueda llegar, Señor, aleluya, a traer fuerza, fortaleza, puede llegar convicción, aleluya. Tu palabra es poderosa, Dios, aleluya, hacia muchas veces las vidas, aleluya, en las que necesitan, aleluya, una palabra tuya, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, enfrentando la duda, aleluya. Por momentos, aleluya, podemos sentirnos fuertes en nuestra fe y confiados pues en nuestra creencia, aleluya, porque cuando las cosas van bien, aleluya, cuando estamos en un nivel alto espiritual, aleluya, cuando pues, aleluya, vamos caminando todo de acuerdo, muchas veces a lo que planeamos, pues las cosas a nosotros pues caminamos confiados, aleluya, pero podemos también encontrar, aleluya, cuestionamientos o también adivinando todo lo que creemos, y a veces solo se necesita pues un comentario de un maestro o una conversación, y pues la duda, aleluya, pues se arrastra. Muchas veces cuando llegan los momentos difíciles, los terrenos áridos, aleluya, cuando quizás no nos salen las cosas, aleluya, como lo planeamos, aleluya, o como que hace esperábamos, aleluya, que salieran, aleluya. Pero ¿qué es la duda, aleluya? Juan capítulo 12, versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Vemos que Jesús, aleluya, pues en su tierra, aleluya, en el cual pues no creyeron a ver que había tanta evidencia que él había hecho milagros, había levantado paralíticos, le había abierto los ojos a muchos, aleluya, y vemos que no creían. ¿Por qué? Porque había falta, aleluya, de voluntad. Y eso muchas veces las personas, aleluya, en las cuales ha visto la mano de Dios, ha visto el poder de Dios, ha experimentado el Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios, pero muchas veces se niega hacia creer o hacia determinarse a lo que es el servicio del Señor, y hay muchas veces falta de voluntad para creer frente a la abrumadora evidencia, una negativa de corazón duro hacia creer. Y eso había pasado pues con lo que son los judíos, los fariseos, aleluya, en el cual pues tenían duro el corazón hacia no creer. Marcos capítulo, aquí hay otra historia 9, versículos 23 y 24. Aquí vemos una historia de un hombre lo que tenía un hijo pues con un demonio de mudez, aleluya. Y entonces el padre lo llevó hacia los discípulos. Los discípulos no pudieron hacer nada, y entonces donde se entró aquel debate, aleluya, con los discípulos del Padre, pues llegó Jesús, aleluya. Vamos a leer lo que es
capítulo 9 del libro de Marcos, que dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una multitud alrededor de ellos y escribas y disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viendo se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar traérmelo? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le suceda esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, vemos al padre en el cual pues él clamó hacia Dios, o sea, que ya no tenía la fe, aleluya, que le daba, aleluya, para ver el milagro, pero él clamó hacia, se humilló, aleluya, exclamó ayuda hacia Dios. Y aquí vemos la diferencia de los primeros, que ellos no creían por la dureza de su corazón, pero vemos a este otro personaje, aleluya, en el cual pues se humilló hacia Dios, rogó hacia Dios, suplicó, aleluya. Y la Biblia dice que él no despreciará un corazón que contrito y humillado. El Salmo 51, la fe temblorosa, queriendo creer pero teniendo problemas con las dudas o preguntas sin respuesta. La diferencia que vemos entre los dos: el primero nos endurece ante las cosas de Dios y es un rechazo a largo plazo, aleluya. Y la segunda hace que busquemos más profundamente y a menudo, que es temporal. O sea, vemos que las dos personajes, aleluya, los primeros se endurecieron, no creyeron, aleluya, y muchas personas, aleluya, muchas veces no recibe milagro, no recibe la mano, el favor de Dios, aleluya, porque, aleluya, no hay, aleluya, esa búsqueda hacia Dios, no hay, aleluya, de rogar, de clamar, aleluya, de suplicar hacia Dios. Este padre de familia dijo: Señor, ayúdame en incredulidad, aleluya, ayúdame hacia creer, aleluya. Y vemos que el milagro aquí Dios, aleluya, Jesús, aleluya, pues sanó al muchacho que tenía un espíritu de mudez. A veces confiar en lo que Dios nos dice no siempre pues es fácil, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces, aleluya, hacia donde Dios nos dice que vamos a llegar, pues tenemos que pasar terrenos áridos, aleluya. Y la gran pregunta es que ¿qué haremos con nuestra duda? ¿Permitiremos que la duda nos aleje de Dios o permitiremos que nos haga buscar las cosas de Dios más profundamente? Cuando la persona no recibe, aleluya, tal vez lo que Dios le prometió, aleluya, porque no es el tiempo de Dios, muchas veces deja la iglesia, se aleja de Dios, retrocede, se estanca, aleluya. Pero hay otra clase de personas que buscan más fervientemente hacia Dios, aleluya, pues entra en más búsqueda, aleluya, profundamente, y eso es pues lo que agrada hacia Dios, aleluya, cuando estamos dispuestos, aleluya, a buscarle hacia Él, aleluya, cuando estamos firmes, no importando muchas veces las circunstancias, aleluya, lo que nos afrentan, aleluya, en el tiempo de lo que Él espera. Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Vemos aquí que Juan, aleluya, pues estaba ya en la cárcel, aleluya, y vemos que él llegó la duda hacia él, aleluya.
en el cual pues él manda preguntar si era Jesús, aleluya, exactamente, el que iba a devenir, el que estaba esperando. Pero al ver todos los milagros, las evidencias, pues le fue confirmado hacia él, aleluya, que ciertamente era Jesús el Mesías. Génesis capítulo 17, versículo, aquí también hay otra historia interesante, aleluya, versículo 15 hacia el 23, y dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y conforme mi pacto y firmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó a la carne del propucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho, aleluya. O sea que vemos aquí, aleluya, pues Abraham pues le iba a nacer pues que iba a ser descendiente, Isaac, pues el hijo de la promesa, aleluya. Y pues la duda llegó hacia Abraham. Dijo: yo tengo 100 años, mi esposa tiene 90, aleluya, ¿y cómo va a concebir a esa? Pero las cosas que para los hombres son imposibles, para Dios todas las cosas son posibles, aleluya. Si Dios lo dijo, pues nosotros lo debemos de creer. Si Dios lo estableció, si Dios lo declaró, sin duda alguna va, aleluya, a pasar, va a acontecer. Al tiempo del Señor todas las cosas, aleluya, llegan al cumplimiento. No importa cuán, aleluya, distancia la vemos bajo nuestros ojos naturales, a nuestra vista, aleluya, pero en el propósito del Señor, aleluya, todas las cosas, aleluya, que Él promete, pues sin duda, pues llegan al cumplimiento, aleluya. Y vemos que Abraham, aleluya, incluso pues árboles enormes pueden sucumbir ante hongos que no se... gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces la duda pues llega, aleluya, hacia ciertas, hacia lo que es pues, en ciertas situaciones, aleluya, muchas veces, aleluya, que quieren pues llegar pues hacia nuestra vida, aleluya. Durante el ministerio terrenal de Jesús, aleluya, el Salvador fue tentado, aleluya, por Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 2 y 3, aleluya, vemos que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Vemos aquí que a Jesús, que era el Hijo de Dios, en totalidad hombre, pero en totalidad Dios. O sea, la duda le llegó hacia Jesús, y si se le llegó a Jesús, cuánto no más a nosotros. Vemos el adversario tentó al Salvador poniendo en duda su divinidad. Él utilizó una frase condicional: si eres el Hijo de Dios, pero haciendo uso de la fortaleza que proviene del conocimiento de las Escrituras. El Señor rechazó la tentación. Escrito está, dijo, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. O sea, no es solo el pan natural, tenemos que alimentar el hombre espiritual, y eso solamente a través de la palabra de Dios, escudriñarla, aleluya, ponerla por obra, ponerla por práctica, aleluya, meditar en ella cada día, buscarle en oración, aleluya, para que el hombre interior, aleluya, pues siga fortaleciéndose. Esta conversación entre Jesucristo y Satanás nos da una idea clara del modo en el que el adversario nos tienta, poniendo duda insidiosa en nuestra mente y en nuestro corazón, aleluya. Muchas veces, aleluya, la duda pues llega, y muchas veces conforme el caminar, aleluya, que muchas veces llevamos en el evangelio, y muchos ministerios han caído, incluso denominaciones se han corrompido, aleluya, a través de los años, porque la duda les llegó, porque la duda no la supieron sobrellevar, porque no pudieron desafiarla, lo hizo en ellos, aleluya, pues, aleluya, contaminarlos hacia con el mundo. En México, dice, hay grandes árboles llamados laureles de la India, que tienen una altura de cerca de 30 metros, con enormes troncos y una frondosa estructura ramal, pero esos árboles fueron atacados por una enfermedad llamada pudrición texana de las raíces. Los efectos del ataque de este hongo tardan años en ser visibles. Sin embargo, el hongo va pudriendo poco a poco las raíces de esos hermosos árboles, los cuales empiezan a morir. Las hojas se vuelven amarillas y caen. Luego el tronco y las ramas se secan, y los árboles pues deben ser talados, aleluya. Cual de último pues, pero pasa años, aleluya. Un pequeño hongo dice que hace, aleluya, la caída de un gran árbol, aleluya, en el cual pues terminan talándolo, cortándolo. Tal como ese hongo se introduce en los árboles, las dudas pueden invadir nuestros pensamientos. Si las dejamos crecer con el tiempo, puede afectar nuestras raíces y pudrir pues nuestros fundamentos, aleluya. Y muchas veces termina pues involucrándose con el mundo, perdiendo lo que es la santidad, aleluya, y llegando pues a ser pues una congregación, una estadística más en esta tierra, aleluya. Cuando los fundamentos se van contaminando, los fundamentos se van pudriendo, aleluya. Cuando los fundamentos ya no son bajo las escrituras, sino bajo ideologías de hombre, fundamentos, pensamientos de hombre, aleluya. Vemos que pues los fundamentos se van, aleluya, desestabilizando, aleluya. Los supuestos amigos pueden provocar dudas cuando hacen preguntas hirientes. Los sitios de internet pueden generar dudas al difundir información sacada de contexto, pero las dudas se intensifican especialmente cuando nosotros cuestionamos, aleluya, nuestras propias cargas, aleluya. Cuando empezamos a quejarnos, aleluya, cuando empezamos a renegar, aleluya, cuando empezamos a decir ¿por qué a mí me está pasando esto? Lo estamos cuestionando, aleluya. Y muchas veces esas dudas se van intensificando, aleluya, en el cual pues van haciendo, aleluya, sobre nuestros fundamentos, aleluya, pudriéndose, y en el cual pues nos estamos estancando, aleluya. Muchas veces pues nos volvemos inertes, ya no seguir hacia adelante, ya no seguir caminando, ya no seguir predicando, ya no seguir enseñando, ya no seguir siendo testimonio, ya no seguir caminando hacia el propósito de Dios. Las dudas pueden intensificarse, aleluya, cuando pues cuestionamos quizás los problemas que estamos pasando, las dificultades, las situaciones difíciles, aleluya, en el cual pues vemos que, aleluya, puedan, aleluya, pues intensificarse pues y romper, aleluya, pudrir nuestro fundamento. Las quejas traen pobreza, pero la gratitud abundancia. Las quejas del hombre natural, tales como ¿por qué a mí, Señor?, puede llegar a nuestros oídos como susurros del padre de las mentiras, y su propósito es siniestro: debilitar nuestra certeza de que somos hijos de Dios, poner en duda, como le llegó hacia Jesús, donde le dijo si eres hijo de Dios, aleluya, y en el cual pues muchas veces el enemigo usa todas estas mentiras para desafiar, aleluya, desafiarnos pues y sacarnos del propósito del caminar de Dios en el que vamos caminando. Para
contrarrestar esa duda, debemos recordar la perfección del plan de nuestro Padre. En lugar de obcecarnos en cuestiones negativas, debemos de pedir fortaleza al Padre. Jesús nos mostró con su ejemplo que podemos recibir fortaleza por medio pues de lo que son las escrituras. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí, el apóstol Pablo hablando, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar hacia Cristo. O sea, dejando las cosas. Y Pablo pues aquí vemos que un hombre intelectual, él tenía doctorados, había pues sacado universidades, aleluya. El hombre prácticamente una persona que hablaba más de 4 idiomas, aleluya, y era de las personas que el negocio de hacer tiendas, aleluya. Y vemos que él dice que todo lo que había alcanzado, aleluya, pertenecía a lo que es la Corte Suprema del Sanedrín. Todo lo tenía por basura, aleluya, por ganar, dice, hacia Cristo. O sea, no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante, hacia la eternidad, aleluya. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, aleluya, son hechas nuevas. No podemos retroceder. Las cosas que se quedaron hacia atrás, aleluya, ya no las hacemos más, aleluya, porque tenemos un nuevo propósito, un nuevo caminar, un nuevo enfoque, y es el reino de los cielos, es la eternidad, es Cristo, aleluya, no el blanco de cada día de nuestra vida, de nuestro enfoque, cada día para la gloria del Señor. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice: qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, aleluya. Así por hacer el bien, aleluya, así por dar testimonios, y por seguir a Cristo, y por ser diferente, aleluya, somos, aleluya, pues, aleluya, muchas veces, aleluya, criticados, aleluya, marginados, pues, delante de Dios. Es agradable, aleluya, pero si por muchas veces haciendo lo malo, aleluya, somos abofeteados, qué gloria tiene, nada, aleluya, sino, aleluya, pues el sufrimiento por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Dice: bienaventurado cuando por mi causa, digo Cristo, os vituperan, os persiguen. Y dice: cuánta cosa sobre nosotros mintiendo. Jesús dijo: regocijados, porque el galardón es grande en el reino de los cielos. Este evangelio poderoso, aleluya, muchas veces pues tenemos que pasar terrenos áridos, que muchas veces vamos a ser confrontados, marginados, ignorados, aleluya, muchas veces, aleluya, señalados, pero es por una sola causa, por el amor de Cristo, aleluya, y por el cual pues caminamos hacia la eternidad. Para esto sabéis, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, aleluya. Cristo pues lo llevó hacia la cruz del Calvario, aleluya, hacia muerte, aleluya, y no, él es un ejemplo para nosotros, que muchas veces podremos sufrir, aleluya, en esta tierra, pero nos espera una eternidad de gozo, una eternidad en el reino de los cielos, las mansiones celestiales, aleluya, por la eternidad, aleluya, en el cual pues caminamos con el enfoque hacia adelante para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ver? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que si tenemos suficiente fe y no dudamos, seríamos capaces de hacer cosas increíbles, y que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, aleluya, nos lo concederá. Si está en la voluntad de Dios, aleluya, lo que pedimos va a acontecer, llegará, aleluya, hacia nuestra vida, aleluya. Salmo 1 dice, capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua viva, que dice, su hoja no cae,
a su tiempo da fruto, dice, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son arrebatados de un lugar hacia otro como el tamo. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. La conclusión dice, este es el Cristo que predicamos, el que si escucha, el que nos libra de la angustia, porque al librarnos de nuestros pecados, Él nos justifica ante el Padre y su Espíritu Santo nos da la capacidad de gozarnos en las tribulaciones. Aleluya. La paz, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y en la paz que el Señor da, dice que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la conclusión dice, este es el Cristo que predicamos, el Cristo que salva, el Cristo que liberta, el Cristo que da vida, el Cristo que llena, aleluya, nuestro vacío, aleluya, en el cual pues nos hace caminar cada día confiados, aleluya, porque nuestra confianza está en Él, el que sí escucha, el que nos libra de la angustia, porque al librarnos de nuestros pecados, Él nos justifica ante el Padre y su Espíritu Santo nos da la capacidad de gozarnos aún, aleluya, en las tribulaciones, aleluya, aunque muchas veces son situaciones difíciles, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque tenemos herencia en el reino de los cielos. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Enfrentando la duda, aleluya, le llegó a muchos, le llegó incluso al propio Jesús, a Juan el Bautista, pero ellos supieron sobrellevarla, supieron desafiarla, aleluya, supieron, aleluya, pues, aleluya, sobrepasarla, aleluya. Aún Jesús con la escritura dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía, pues sí, hasta la próxima. Enfrentando la duda, aleluya, que muchas veces llega en los momentos más inesperados, aleluya, pero tenemos las herramientas, la palabra del Señor, aleluya, en el cual pues podemos, aleluya, desafiarla para la gloria del Señor, aleluya.